Cuando el veneno de serpiente cobra destinado a acabar con Joaquín Guzmán fue interceptado por las manos temblorosas de un anciano campesino de 78 años, nadie pudo imaginar lo que sucedería a continuación. Aurelio Mendoza solo actuó según su conciencia, pero no sabía que acababa de salvar la vida del hombre más buscado de México. El precio que pagaría por ese acto sería todo lo que le quedaba en esta vida. Soy Danilo, y esta es la cicatriz que nunca sana de una elección fatídica. Al amanecer del 15 de marzo de 2014, en una remota hacienda entre las colinas de Badiraguato, Sinaloa, la niebla se alzaba de los barrancos como fantasmas blanquecinos, disipándose lentamente a medida que los primeros rayos de sol los tocaban. El aire traía el aroma a tierra húmeda, a resina de pino, y una quietud profunda que solo se encuentra en la Sierra Madre. Era uno de esos amaneceres en que la montaña parecía respirar, donde cada sonido se amplificaba y cada sombra podía ocultar un peligro o una salvación. Joaquín Guzmán. El Chapo se despertó en una cama pequeña, incómoda, las sábanas empapadas en sudor. No había dormido bien en semanas. Las operaciones gubernamentales se estrechaban cada vez más. Cada ruido extraño le sobresaltaba. Cada sonido de motor a lo lejos le hacía latir el corazón con fuerza. A sus 57 años, su cuerpo se sentía como si tuviera 70. El estrés, la presión constante, las noches sin dormir, todo había dejado su huella. Se levantó lentamente. Sus articulaciones crujieron. A través del marco de la ventana de madera agrietada, pudo ver el patio de la hacienda. 3 camionetas estaban estacionadas. Sus hombres montaban guardia. El humo subía de la hoguera donde se preparaba el café. Todo parecía normal. Pero el Chapo había aprendido hacía mucho tiempo que la normalidad en su mundo era solo una ilusión temporal. Se dirigió al baño improvisado, una letrina exterior que olía a guial y humedad. Mientras hacía sus necesidades, escuchó el canto de los pájaros mezclado con el sonido distante de radios encriptadas. Su equipo de seguridad estaba siempre en comunicación, siempre alerta, siempre esperando la orden para mover al patrón a un lugar más seguro. Pero él no sabía que en ese mismo momento, a 500 metros de distancia, un hombre de 78 años llamado Aurelio Mendoza caminaba por el sendero que llevaba a la hacienda, una cesta de huevos frescos en una mano y el pecho lleno de pavor. Aurelio había vivido toda su vida en estas colinas. Conocía cada árbol, cada piedra, cada arroyo. Su pequeña parcela con sus gallinas y cabras estaba a media hora a pie de la hacienda donde el Chapo se escondía, y durante las últimas 3 semanas había recibido una orden específica. Cada mañana debía llevar huevos frescos, leche de cabra y queso casero. Los hombres del cártel pagaban muy generosamente, más de lo que él ganaba en años. Pero Aurelio sabía que ese dinero tenía un precio que iba mucho más allá del efectivo. Sus manos temblaban al caminar. No solo por la edad, sino por el miedo. Aurelio sabía quién era el hombre al que le llevaba la comida. Toda la sierra lo sabía, pero nadie se atrevía a pronunciar su nombre. Era mejor fingir ignorancia, hacer su trabajo, recibir el dinero y guardar silencio. El problema era que Aurelio no solo conocía la identidad del cliente, sabía algo más, un secreto terrible que podría cambiarlo todo. Ese mismo secreto había transformado el familiar sendero en un viaje de dilemas, cada paso una lucha interna. Miró la cesta de huevos, los huevos perfectos de color marrón claro, un símbolo de vida y nuevos comienzos. Pero hoy parecían llevar un peso diferente, el peso de la vida y la muerte. El amanecer en la montaña era hermoso, pero Aurelio no podía disfrutarlo. Su mente estaba consumida por una decisión que debía tomar en los próximos minutos, una decisión que determinaría no solo su destino, sino el de toda su familia y el del hombre más poderoso del inframundo mexicano. 3 días antes, cuando el sol aún no había alcanzado su cenit, Aurelio se había adentrado en el bosque para recolectar hierbas. Era una costumbre de su infancia, enseñada por su madre.
Sabía qué hojas podían curar el dolor de estómago, qué raíces ayudaban a bajar la fiebre y qué flores podían hacerse en un té sedante. El bosque era su farmacia, un refugio de paz de las preocupaciones de la vida. Mientras excavaba cuidadosamente una rara raíz cerca del arroyo Piedra Blanca, escuchó voces. Instintivamente, se ocultó de inmediato detrás de un arbusto denso. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero en el mundo en que vivía, la curiosidad podía llevar a la muerte. Era mejor no ser visto. Dos hombres hablaban en voz baja, creyendo que estaban solos. Aurelio contuvo el aliento, tratando de meterse más profundamente en la maleza. Su corazón latía tan fuerte en su pecho que temió que pudieran escucharlo. Uno de los hombres dijo que el gobierno tenía un plan, que habían logrado infiltrar a alguien cerca del Chapo, que usarían veneno. El plan era matarlo lentamente, haciendo que pareciera una muerte natural, un ataque al corazón o una insuficiencia hepática. Aurelio escuchó cada palabra, y cada una fue como una puñalada en su tranquilidad. El otro añadió que habían conseguido el veneno, un extracto concentrado de veneno de serpiente coral, una toxina indetectable en pequeñas dosis. Lo pondrían en la comida del Chapo gradualmente a lo largo de una semana hasta que la toxina se acumulara lo suficiente en su cuerpo. La conversación fue fría y aterradoramente detallada. Hablaron de dosis, de tiempo, de cómo ocultarlo. Hablaron de la muerte de un hombre como si discutieran una receta de cocina. Aurelio lo había escuchado todo sin atreverse a respirar, su corazón a punto de estallar. Cuando los dos hombres se marcharon, él permaneció allí, temblando entre los arbustos, durante 2 horas más. El miedo lo había paralizado. No podía moverse. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando vetas de luz en el suelo, pero para Aurelio, el mundo entero parecía haberse sumergido en la oscuridad. Desde ese momento, Aurelio no pudo dormir. Sabía que tenía en sus manos una información que podía cambiarlo todo. Sabía que el Chapo estaba en peligro mortal y que él era el único que podía advertirle. Pero también sabía que involucrarse en esto significaba firmar su propia sentencia de muerte. Ese secreto pesaba sobre él como una roca. Cada vez que veía a sus 2 nietas, Carla y Mónica, durmiendo pacíficamente, su corazón se encogía. Él era todo lo que tenían. ¿Qué sería de ellas si algo le pasaba a él? Pero luego la imagen de un hombre envenenado lentamente, muriendo de forma dolorosa sin saberlo, volvía a su mente. Su conciencia no le permitía quedarse en silencio. Los susurros entre la inmensidad se habían convertido en un rugido en su cabeza, una batalla interminable entre el instinto de supervivencia y la moral humana. Ese secreto lo había transformado de un campesino ordinario en el poseedor de la vida del hombre más poderoso del inframundo, y esa carga era casi insoportable. Las noches después de escuchar la conversación fatídica, el sueño había abandonado por completo a Aurelio. Yacía en su cama chirriante, con los ojos bien abiertos mirando el techo de madera, escuchando la respiración acompasada de sus 2 nietas desde la habitación de al lado. Carla, de 12 años, y Mónica, de 9, eran la luz de su vida. Vivían con él desde que sus padres fallecieron en un accidente automovilístico 2 años antes. Si algo le pasaba a Aurelio, las 2 niñas estarían completamente solas. No tenían más parientes, serían llevadas a un orfanato en Culiacán, o peor aún, tendrían que vagar por las calles. Esa idea le dolía más que cualquier tortura física, pero el peso de la conciencia lo atormentaba por igual. Por un lado, el Chapo era un criminal, un hombre responsable de miles de muertes, de dolor y destrucción. ¿Por qué debería arriesgar su vida para salvar a una persona así? El mundo probablemente sería mejor sin él. Este era el argumento de la razón, del instinto de autoconservación. Le susurraba que se callara, que cuidara de sí mismo y de su familia. Pero al otro lado, otra voz resonaba, la voz de su difunta madre, quien le había enseñado que la vida humana era sagrada. Ella solía decir, no importa quién sea, nadie merece morir como una rata.
envenenado de forma sigilosa y cobarde. Era una muerte sin honor, una afrenta a la dignidad humana, por muy pecador que fuera el individuo. Aurelio había sido criado con esos valores. Estaban arraigados en sus huesos. No podía vivir con la idea de haber dejado morir a un hombre cuando podía haberle advertido. Se convertiría en cómplice de los asesinos. Cada noche, esta batalla interna se desarrollaba. Se revolvía en la cama, caminaba de un lado a otro en su pequeña casa, mirando por la ventana, donde la oscuridad de la montaña parecía engullirlo todo. Miró sus manos curtidas, las manos que habían trabajado toda su vida para mantener a su familia. ¿Deberían estas manos mancharse de sangre, aunque solo fuera indirectamente, al no hacer nada? Recordó el rostro de Carla cuando le mostró orgullosa sus buenas notas en la escuela. Recordó la sonrisa de Mónica cuando él le contaba cuentos de hadas. El futuro de ellas dependía enteramente de él. Si hablaba, quizás nunca las vería crecer. Si callaba, viviría el resto de su vida con un secreto culpable, una mancha en el alma que nada podría limpiar. Finalmente, al amanecer del tercer día, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a colarse por la rendija de la puerta, Aurelio tomó su decisión. No pudo soportarlo más. El peso de la conciencia había vencido al miedo. Diría la verdad, sin importar las consecuencias. Miró a sus dos nietas que dormían profundamente una última vez, grabando sus imágenes en su mente. Luego salió en silencio, tomó la cesta de huevos y comenzó su viaje fatídico hacia la hacienda de El Chapo. Esta vez no solo llevaba huevos y leche, también llevaba su propio destino. El sendero que llevaba a la hacienda nunca había sido tan largo y arduo, aunque lo había recorrido docenas de veces. Hoy, cada paso de Aurelio era pesado como el plomo. La cesta en su mano, que solía llevar con ligereza, ahora parecía pesar 1000 kilos. No por el peso de los huevos y la leche, sino por el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. La ansiedad era evidente en su rostro. Su frente perlada de sudor a pesar de la fresca mañana. Sus labios secos y tragaba saliva constantemente. Sus ojos se movían, observando cada arbusto, cada roca, como si el enemigo pudiera aparecer en cualquier lugar. Al llegar a la entrada de la hacienda, el sicario habitual Miguel salió a recibirlo. El hombre, de unos 30 años, tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, desde la oreja hasta la comisura del labio. Siempre había tratado a Aurelio con respeto, pero el anciano podía ver la frialdad en sus ojos. Para Miguel, Aurelio era solo un proveedor útil, nada más y nada menos. «Buenos días, don Aurelio», dijo Miguel tomando la cesta. «¿Cómo está?» «Bien, bien, hijo», respondió Aurelio con voz temblorosa. «Aquí están los huevos frescos, queso, leche, todo recién hecho». Miguel asintió y revisó la mercancía en la cesta. 12 huevos perfectos, un trozo de queso de cabra envuelto en hojas de maíz, 2 cántaros de barro con leche tibia. Todo era como siempre, pero algo en la expresión de Aurelio llamó la atención del sicario. «¿Le pasa algo, don Aurelio? Parece preocupado». Aurelio sintió que su corazón latía más rápido. Tan obvio era. Su rostro lo había traicionado. Trató de sonreír, pero su boca estaba seca. «No, estoy bien. Solo cansado de caminar. Ya no soy joven, ¿verdad?» Miguel lo miró por unos segundos más, luego asintió. Le pagó a Aurelio los 500 pesos habituales y le dijo que regresara mañana a la misma hora. Aurelio tomó el dinero y se dio la vuelta para irse, pero algo lo detuvo. Quizás fue la risa que provenía del interior de la casa. Una risa masculina, grave, llena de vitalidad. La risa de un hombre que no sabía que le quedaban solo unas horas de vida. Se volvió hacia Miguel. El sicario ya se dirigía a la casa con la cesta. «¡Miguel!», llamó Aurelio. El joven se detuvo y se volvió. «¿Qué pasa, don?». Aurelio respiró hondo. Este era el momento decisivo. Una vez que hablara, no habría vuelta atrás. Su vida cambiaría para siempre. Quizás terminaría, pero no podía vivir con esta información quemando su conciencia.
Necesito hablar con el patrón. Es muy urgente. Miguel frunció el ceño. En las 3 semanas de entregas, Aurelio nunca había pedido hablar con el Chapo. Su trabajo era simple: traer comida, recibir dinero, irse, sin hablar, sin involucrarse. ¿Para qué quiere hablar con él? Se trata de su seguridad. Hay algo que él necesita saber. La expresión de Miguel cambió de inmediato. La palabra seguridad en el mundo del cártel era como un código de alarma roja. Todo lo relacionado con la seguridad del patrón era de máxima prioridad. ¿De qué está hablando? No puedo decírselo a usted. Tengo que hablarle directamente a él. Miguel dudó. Sus órdenes eran claras. Nadie, absolutamente nadie, debía hablar directamente con el Chapo a menos que fuera absolutamente necesario. Pero si había una amenaza de seguridad y él no la reportaba, las consecuencias serían terribles. «Espere aquí», dijo finalmente. «No se mueva». Miguel caminó rápidamente hacia la casa, dejando a Aurelio solo en medio del patio, sudando profusamente, temblando, rodeado de hombres armados que lo miraban con curiosidad y desconfianza. 5 minutos se sintieron como siglos. Aurelio permaneció inmóvil en el patio, sintiendo cada mirada escrutadora de los hombres de El Chapo. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Finalmente, Miguel regresó, acompañado de otro hombre, más viejo, más robusto, con un bigote entrecano y ojos afilados como cuchillas. Aurelio supo de inmediato que era el Chapo. El porte, la forma de caminar, la manera en que todos los demás sicarios se ponían erguidos cuando él aparecía. Todo lo confirmaba. Joaquín Guzmán se acercó lentamente a Aurelio. Sus ojos recorrieron al anciano de pies a cabeza, evaluando, calculando, buscando cualquier signo de engaño o traición. Aurelio se sintió como un ratón frente a una serpiente. «Miguel me dice que tiene información sobre mi seguridad», dijo el Chapo, con voz tranquila pero autoritaria. «Hable». Aurelio tragó saliva. Sus manos temblaban tanto que tuvo que entrelazarlas para controlarlas. «Señor», comenzó, con la voz quebrada. «Hace 3 días escuché una conversación. 2 hombres hablaban de un plan para envenenarlo a usted». El Chapo no cambió su expresión, pero Aurelio notó que sus ojos se endurecieron. «Continúe». Dijeron que usarían veneno de cobra, poniéndolo en su comida poco a poco para que pareciera una muerte natural. Ya tenían el veneno. Dijeron que el plan comenzaría hoy. La palabra hoy flotó en el aire. El Chapo miró hacia la casa, donde sus hombres ya habían llevado la cesta de comida que Aurelio acababa de traer. La cesta de mimbre artesanal que contenía los huevos frescos, la leche tibia y el fragante queso. El desayuno que estaba a punto de comer. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por un shock de adrenalina al darse cuenta de que había estado a un pelo de la muerte sin saberlo. Sin decir una palabra, el Chapo caminó rápidamente hacia la casa. Aurelio y Miguel lo siguieron. En la cocina improvisada, un hombre fornido llamado Rodrigo estaba preparando huevos revueltos, utilizando los mismos huevos que Aurelio había traído esa mañana. El cocinero, de 35 años, con brazos fuertes y manos hábiles, revolvía los huevos en una sartén de hierro fundido que chisporroteaba sobre la estufa de gas. El aroma llenaba la habitación. Rodrigo tarareaba una canción, completamente ajeno a la tensión que acababa de entrar. El Chapo ordenó: «Rodrigo, detén todo». Rodrigo se volteó sorprendido. «¿Qué pasa, jefe? No toques nada más, deja todo como está». El Chapo se acercó a la estufa. Los huevos se veían completamente normales, olían bien. Nada indicaba peligro. Se volvió hacia Aurelio. «¿Usted puso algo en estos huevos?» «No, señor, nada. Los saqué de mis gallinas esta mañana, como siempre». El Chapo asintió.
Si el plan era envenenar gradualmente, el veneno estaría en los huevos originales, no añadido por Aurelio. El anciano no era el topo, solo el mensajero. Pero ¿y si se equivocaba? ¿Y si Aurelio era parte del plan? ¿Y si esta advertencia era una forma de ganarse su confianza antes de traicionarlo? El Chapo tomó un tenedor limpio y pinchó un trozo de huevo revuelto. Lo acercó a su boca, dudó por un momento, luego lo llevó hacia sus labios. Fue entonces cuando Aurelio gritó: ¡Alto! ¡Hay veneno en su bebida! Todos en la habitación se voltearon a mirarlo. El Chapo se detuvo con el tenedor a mitad de camino. Aurelio se dio cuenta de que había gritado lo primero que le vino a la mente por el pánico. Su cerebro había mezclado las palabras. No era la bebida, era la comida, pero el efecto fue el mismo. Había impedido que el Chapo comiera el trozo de huevo que podría estar envenenado. «Disculpe, señor, me equivoqué. Es en la comida, en los huevos. Por favor, no los coma». El Chapo dejó el tenedor sobre la mesa. Su mirada se endureció de nuevo, pero no era de sospecha hacia Aurelio. Era pura furia, dirigida hacia quienquiera que hubiera intentado envenenarlo. El silencio se apoderó de la cocina, denso y pesado. El Chapo miró fijamente el plato de huevos revueltos humeantes sobre la estufa, su cerebro trabajando a toda velocidad, analizando todas las posibilidades. Se volvió hacia Miguel, con la voz fría como el hielo. «Trae a la perra Dominga». Miguel salió corriendo de inmediato. Aurelio no entendía lo que estaba pasando. ¿Quién era Dominga? ¿Una perra? ¿Por qué la necesitaban? Unos minutos después, Miguel regresó con una perra mestiza de tamaño mediano, con pelaje marrón y manchas blancas, y ojos cansados. Era la perra que vivía en la hacienda, comiendo sobras y sirviendo como un rudimentario sistema de alarma contra intrusos. El Chapo tomó un plato pequeño, sirvió una porción bastante grande de huevos revueltos y lo puso en el suelo frente a la perra. «Come, Dominga». La perra se acercó y comenzó a comer con avidez. Su lengua lamió el plato limpio en segundos. Luego miró a el Chapo, moviendo la cola lentamente, esperando más. «Ahora esperamos», dijo el Chapo encendiendo un cigarrillo. Sus manos no temblaban, pero la tensión se notaba en cómo sostenía el encendedor. Los siguientes 20 minutos fueron los más tensos que Aurelio había vivido en sus 78 años de vida. El aire en la cocina se volvió asfixiante. Cada segundo se arrastraba como una hora. Todos observaban a la perra con intensa concentración. Al principio, Dominga se comportó con total normalidad. Caminó por la cocina, olisqueó las esquinas, luego se tumbó junto a la puerta, a la sombra. Pero después de exactamente 15 minutos, ocurrió un cambio sutil. Dominga empezó a respirar más rápido. Sus ojos, que antes eran vivaces, comenzaron a mostrar confusión. Luego empezó a babear, no el babeo normal de un perro acalorado, sino una salivación excesiva que formaba un charco en el suelo de cemento. «Malditos», susurró el Chapo, tirando el cigarrillo al suelo y apagándolo con su bota. Dominga se puso de pie, pero sus movimientos ya no eran coordinados. Sus patas traseras temblaban. Dio unos pasos tambaleantes, chocando contra la pared antes de caer en medio de la habitación. Su respiración se volvió laboriosa. Luego vomitó violentamente. Un líquido amarillento mezclado con trozos de huevo no digeridos salpicó el suelo. Un olor fétido, químico, se elevó. Inmediatamente después de vomitar, el cuerpo de Dominga comenzó a convulsionar. Sus músculos se contraían y relajaban incontrolablemente, haciendo que su cuerpo golpeara rítmicamente el suelo. Sus ojos se volvieron vidriosos. Espuma blanca comenzó a brotar de sus labios, mezclándose con la saliva. Las convulsiones duraron casi 4 minutos. Luego los movimientos se debilitaron gradualmente, volviéndose erráticos, como los últimos espasmos de una máquina que se apaga. Finalmente, Dominga yació inmóvil, con los ojos bien abiertos pero sin vida. El silencio en la cocina era aterrador. El único sonido,
era la respiración agitada de Aurelio, que se había puesto pálido y temblaba incontrolablemente. La dolorosa muerte de la perra fue un veredicto silencioso, una prueba irrefutable. La advertencia de Aurelio era la verdad. Si el Chapo hubiera comido esos huevos, habría tenido el mismo destino. El Chapo se volvió hacia Aurelio. Sus ojos ya no mostraban sospecha. En cambio, había algo que el anciano nunca había esperado ver. Gratitud. «Me salvaste la vida», dijo simplemente. Aurelio asintió, con lágrimas en los ojos. Había tomado la decisión correcta, pero ahora entendía claramente las consecuencias. Había salvado la vida del narcotraficante más buscado de México, y su vida nunca volvería a ser la misma. La furia del Chapo no estalló en gritos o actos de violencia descontrolada. En cambio, se transformó en una calma fría, metódica y letal. Sabía que el pánico era el enemigo. Lo que había que hacer ahora era encontrar a la serpiente que se escondía en su propia casa. La investigación comenzó de inmediato. Durante la siguiente hora, el Chapo interrogó a Aurelio sobre cada pequeño detalle de lo que había escuchado. Nombres, descripciones físicas, acentos, el momento exacto, el lugar. La memoria de un anciano de 78 años era sorprendentemente lúcida ante un evento de tal magnitud. Aurelio relató todo, desde la cicatriz en la frente del hombre alto y delgado hasta el acento norteño del otro. Mientras tanto, Miguel y los otros sicarios registraron toda la hacienda, interrogaron a cada miembro del personal, revisaron la cadena de suministro de alimentos, buscando cualquier punto débil en el sistema de seguridad. También enviaron hombres a revisar la parcela de Aurelio, interrogando a sus vecinos para confirmar su historia. Lo que encontraron lo confirmó todo. Los huevos habían sido inyectados con una jeringa minúscula, tan pequeña que los orificios de la aguja eran casi invisibles. El veneno era, de hecho, un extracto concentrado de veneno de serpiente coral, modificado químicamente para ser más letal y difícil de detectar. El plan era una muerte lenta, dolorosa, que pareciera un ataque cardíaco natural. Y entonces, encontraron al topo. Cuando lo encontraron, toda la operación de inteligencia del gobierno se derrumbó como un castillo de arena bajo la lluvia. Era Rodrigo, el cocinero de brazos fuertes y manos hábiles, quien había estado preparando los deliciosos desayunos durante las últimas 3 semanas. El hombre que se había ganado la confianza de todos en la hacienda, a través de sus comidas caseras. La traición siempre duele más cuando viene de dentro. Al ser confrontado con la evidencia, las jeringas minúsculas escondidas en su habitación, los rastros químicos en su ropa, los mensajes encriptados en un teléfono celular que creyó haber descartado de forma segura. Rodrigo se desmoronó por completo. Cayó de rodillas en el suelo de la cocina, donde había preparado los desayunos envenenados, llorando a mares con una desesperación que brotaba de lo más profundo de su alma. Las lágrimas corrían por su rostro redondo, mezclándose con el sudor del pánico y el horror. Me dijeron que no tenía opción, gimió, con la voz distorsionada por los sollozos. Fueron a mi casa en Culiacán. Sabían los nombres de mis hijos, sabían dónde estudiaban, el horario de mi esposa. Me mostraron fotos de mi familia tomadas desde lejos, fotos de mi hijo de 8 años saliendo de la escuela, fotos de mi hija de 5 años jugando en el jardín. Me dijeron que si no cooperaba, los matarían, uno por uno. Su confesión brotó como una cascada. Me prometieron $500,000 si lo hacía bien. Dijeron que luego llevarían a mi familia a Estados Unidos, que estaríamos protegidos para siempre, que mis hijos podrían estudiar allí, que tendríamos una vida mejor. Rodrigo miró a El Chapo, con los ojos hinchados y enrojecidos. Jefe, no soy un asesino. Soy un cocinero. Toda mi vida he hecho comida para familias. Nunca le he hecho daño a nadie. Pero cuando amenazaron a mis hijos, ¿qué haría usted en mi lugar? ¿Qué padre no haría todo para proteger a sus hijos? El Chapo escuchó toda la confesión sin cambiar su expresión. Comprendía la situación de Rodrigo, pero en su mundo,
la compasión no podía alterar el veredicto. Cuando Rodrigo terminó su confesión, cuando ya no quedaron palabras por decir, solo sollozos y eco, el Chapo permaneció en silencio por un minuto que pareció interminable. Encendió otro cigarrillo, dio una calada profunda y exhaló el humo hacia el techo de lámina. ¿Sabes cuál es el problema con tu historia, Rodrigo?, dijo finalmente, con voz tranquila, casi conversacional. Rodrigo levantó la vista, quizás esperando un poco de compasión, una señal de que el Chapo entendía las circunstancias ineludibles en las que se había encontrado. El problema es, continuó el Chapo, que entiendo perfectamente por qué lo hiciste. Cualquier padre haría lo mismo. Yo también lo haría. Un rayo de esperanza brilló en los ojos de Rodrigo. Pero también entiendes que no puedo dejarte vivir. El rayo de esperanza se extinguió tan rápido como llegó, reemplazado por una resignación profunda y terrible. El veredicto del Chapo fue verdaderamente cruel, pero no de la manera que la mayoría de la gente esperaría. No fue rápido, porque en el mundo del cártel, la rapidez se consideraba misericordia, y la traición no merecía misericordia. No fue privado, porque las lecciones debían ser presenciadas para ser aprendidas. Y no fue personal, porque la profesionalidad en la violencia era más efectiva que la ira emocional. Rodrigo fue llevado al mismo patio donde una hora antes, Aurelio había temblado de miedo. Pero mientras Aurelio fue recibido con gratitud, Rodrigo se enfrentó a algo completamente diferente. El Chapo no lo mató con sus propias manos. Ese no era su estilo. En cambio, se sentó en una silla de plástico blanco, encendió un cigarrillo y simplemente observó mientras sus hombres hacían lo que tenían que hacer. Aurelio fue obligado a presenciarlo todo. El Chapo le dijo que era importante que viera las consecuencias de la traición para que entendiera por qué su lealtad era tan valiosa. El anciano cerró los ojos la mayor parte del tiempo, pero los gritos de Rodrigo se grabaron en su mente como cuchillos. Duraron casi una hora. Cuando finalmente terminaron, cuando el silencio regresó al patio, Aurelio temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. «Esto», dijo el Chapo mientras apagaba su cigarrillo, «es lo que les pasa a los que me traicionan. En cuanto a usted, don Aurelio, hizo lo contrario. Me salvó la vida, y eso nunca lo olvidaré». Esa misma tarde, el Chapo tomó una decisión que cambiaría la vida de Aurelio para siempre. No podía permitirle regresar a su parcela como si nada hubiera pasado. El gobierno sabía que su plan de envenenamiento había fallado, y pronto se darían cuenta de que alguien había advertido a el Chapo. Buscarían al informante. Aurelio no estaría seguro en casa. «Usted vendrá conmigo», dijo el Chapo. «Usted y su familia». Aurelio pensó en Carla y Mónica. Pensó en su pequeña parcela, en sus gallinas, en la vida sencilla y pacífica que acababa de terminar para siempre. «¿Y si no quiero ir?». El Chapo lo miró con una expresión que mezclaba comprensión y determinación. «Don Aurelio, usted no tiene otra opción. El gobierno vendrá a buscarlo. Si se queda aquí, lo torturarán hasta que diga todo lo que sabe. Luego lo matarán a usted, y después matarán a sus nietas para silenciar a los testigos. Su única opción es venir conmigo». Aurelio sabía que tenía razón. En el momento en que gritó la advertencia, su vida anterior había terminado. Ahora era parte del mundo de El Chapo, quisiera o no. Esa misma noche, 2 camionetas se detuvieron frente a la pequeña casa de Aurelio. Carla y Mónica estaban haciendo su tarea cuando escucharon el sonido de los motores. Salieron corriendo, esperando ver a su abuelo. Pero en cambio, se encontraron con hombres armados con expresiones serias. Miguel explicó la situación con la mayor delicadeza posible. Les dijo que su abuelo estaba bien, pero que toda la familia debía mudarse inmediatamente por su seguridad. Apenas podían llevar nada, solo lo más esencial. Carla, la hermana mayor, entendió de inmediato que algo grave había sucedido. Mónica, la hermana menor, solo lloró.
No entendía por qué tenían que dejar su casa, sus juguetes y su vida. En menos de una hora, todo lo que Aurelio había construido en 78 años de vida fue dejado atrás. La casa, el ganado, los recuerdos, su identidad. Todo quedó atrás en la oscuridad de la noche, mientras las camionetas los llevaban por caminos de tierra polvorientos hacia un futuro incierto. En las semanas siguientes, Aurelio y sus nietas vivieron en una serie de casas de seguridad, haciendas aisladas en diferentes estados, apartamentos en ciudades, donde nadie los conocía, cabañas en la montaña donde el silencio era inquietantemente profundo. Sus vidas se habían convertido en una jaula de oro. Tenían todo materialmente: buena comida, ropa bonita, incluso tutores privados para Carla y Mónica. Pero habían perdido lo más valioso: la libertad y la paz. El Chapo los visitaba ocasionalmente. Había tomado afecto al anciano. Admiraba su valentía, su honestidad y su disposición a arriesgarlo todo para hacer lo correcto. Pero también entendía que Aurelio estaba sufriendo. El hombre que le había salvado la vida, pero que había perdido la suya en el proceso. ¿Se arrepiente de haberme advertido?, preguntó el Chapo una noche mientras tomaban café en una cabaña en Durango. Aurelio pensó durante mucho tiempo antes de responder. No me arrepiento de haber salvado una vida, pero me duele lo que les he causado a mis nietas. Ellas no merecen esto. El Chapo asintió. Comprendía ese dolor. Él también tenía familia. Sabía lo que se sentía ver a los seres queridos sufrir por sus decisiones. Meses después, el 22 de febrero de 2014, el Chapo fue finalmente capturado en una operación en Mazatlán. Cuando la noticia se extendió por todo México, cuando las cámaras de televisión mostraron a Joaquín Guzmán esposado y siendo llevado a un helicóptero, Aurelio lo veía desde una casa de seguridad en Guadalajara, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. No eran lágrimas de tristeza por la captura del Chapo, sino lágrimas de alivio. Pensó que la pesadilla había terminado. El hombre a quien había salvado la vida ya no podía protegerlo, pero tampoco necesitaba su protección. El gobierno había obtenido lo que quería. Ya no habría razón para perseguir a un anciano de 78 años que sabía demasiado. O al menos, eso era lo que Aurelio esperaba. Pero él no sabía que en las oficinas de inteligencia de la Ciudad de México, su nombre ya estaba escrito con tinta roja en los archivos clasificados. La casa del informante aún no había terminado. Lo que Aurelio no sabía era que los analistas de inteligencia del gobierno habían recreado meticulosamente la secuencia de eventos del 15 de marzo de 2014. Sabían que alguien había advertido a El Chapo con precisión quirúrgica, arruinando meses de trabajo encubierto y una inversión de millones de pesos. Para el gobierno, este informante anónimo no era solo un obstáculo. Era responsable de múltiples muertes, incluidos 2 agentes federales que habían muerto en la incursión final en Mazatlán. Un enfrentamiento que podría haberse evitado si el plan de envenenamiento hubiera tenido éxito. La investigación finalmente los llevó a Aurelio, no por sofisticada tecnología, sino por métodos tradicionales: interrogatorios, presión sobre pequeños informantes. Alguien recordó haber visto a un anciano caminando hacia la hacienda esa fatídica mañana. Alguien más recordó que ese mismo anciano había desaparecido de su parcela poco después de la captura de El Chapo. Las piezas del rompecabezas se encajaron lentamente. 3 meses después de la captura del Chapo, cuando Aurelio finalmente había comenzado a relajarse, cuando empezó a pensar que podría tener un futuro pacífico, lo encontraron. No eran sicarios con armas, sino agentes del gobierno con insignias oficiales y la promesa de un largo proceso legal. Lo encontraron en un apartamento en Guadalajara. Aurelio estaba sentado en la mesa de la cocina, ayudando a Mónica con sus deberes de matemáticas. Era un raro momento de paz, una ilusión de vida normal. El golpe en la puerta fue profesional, decisivo. Carla abrió la puerta y se enfrentó a 3 hombres vestidos de traje oscuro.
El líder mostró una placa y leyó las palabras que cambiarían todo para siempre. Aurelio Mendoza queda arrestado por asociación delictiva, obstrucción de la justicia y complicidad en múltiples asesinatos. Aurelio se levantó, haciendo que la silla cayera. Su única pregunta, con una voz extrañamente tranquila, fue: ¿qué pasará con mis nietas? Servicios Sociales se encargará de ellas. Esas 4 palabras fueron el fin de una familia. Esas 4 palabras confirmaron los peores temores de Aurelio. Fue esposado justo delante de Carla y Mónica. La hermana mayor entendió lo que estaba pasando. La hermana menor solo lloró, aferrándose a sus piernas, suplicándole que no se fuera. «No se olviden de mí», susurró mientras era arrastrado hacia la puerta. «Sean buenas niñas, estudien mucho, y recuerden que las amo más que a mi propia vida». Fue la última vez que las vio. Aurelio Mendoza pasó los últimos 5 años de su vida en una prisión federal. Nunca se le permitió volver a ver a sus nietas. Falleció el 8 de abril de 2019, a los 83 años, de un ataque al corazón mientras dormía. Sus últimas palabras, según su compañero de celda, fueron: «Carla, Mónica, perdónenme». Carla y Mónica crecieron en el sistema de orfanatos del gobierno. Fueron separadas. Carla fue enviada a Tijuana, Mónica a Mérida. Nunca volvieron a verse. Carla trabajó en una fábrica, estudiando por las noches. Mónica cayó en la adicción y la prostitución. Ninguna de las dos supo exactamente por qué su abuelo había sido arrestado. No sabían que un solo acto de conciencia había destruido 3 generaciones de su familia. La cicatriz de esa elección las acompañó toda su vida, una herida invisible cuyo origen nunca comprendieron. Aurelio Mendoza eligió la conciencia en lugar de la seguridad, y el precio fue el futuro de aquellos a quienes más amaba. Carla y Mónica, 2 víctimas inocentes de una guerra que no les pertenecía, siguen cargando las consecuencias de una decisión tomada una fatídica mañana en la montaña. Existe el bien y el mal absolutos, o cada elección deja cicatrices imborrables. Soy Danilo. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete y comparte, porque a veces los héroes silenciosos pagan el precio más alto.